Bienvenidos una vez más a su canal de cabecera para todo lo relacionado con el mundo de las series. Qué alegría inmensa me da tenerlos de vuelta por aquí, listos y dispuestos a sumergirnos juntos en las profundidades de esas historias que nos roban el sueño, nos hacen reír, llorar y, por qué no, bailar. Y es que hoy, mis queridos cómplices de la pantalla, vamos a emprender un viaje muy especial, un recorrido que nos llevará a tierras lejanas, donde el romance se respira en cada fotograma, donde las miradas lo dicen todo y donde los cuerpos, al son de la música, se convierten en lienzos de emociones. Hoy, vamos a adentrarnos en el fascinante universo de las series turcas que no solo nos enganchan con sus tramas cautivadoras, sino que también nos enamoran, nos seducen y nos conquistan con sus escenas de baile, esos momentos mágicos donde cada movimiento, cada giro y cada abrazo parecen una declaración de amor, una explosión de sentimientos que nos dejan sin aliento. Sé, por experiencia propia y por lo que me han compartido en los comentarios, que muchos de ustedes, al igual que yo, son verdaderos adictos a esas producciones que nos transportan a otra cultura, a otro tiempo, con personajes que se instalan en nuestros corazones y tramas que nos mantienen pegados a la pantalla, a veces hasta altas horas de la madrugada. Y es que las series turcas tienen ese JNSISQOI que nos atrapa, esa combinación perfecta de drama, pasión, misterio, intriga y, por supuesto, muchísimo romance. Pero si a esta fórmula infalible le sumamos escenas de baile que nos roban el hipo, coreografías que parecen contar una historia por sí mismas, donde los sentimientos fluyen a través del cuerpo, la combinación se convierte en algo sencillamente irresistible, en una adicción de la que no queremos escapar. Así que hoy, en este espacio que hemos creado juntos, les he preparado una lista muy especial, una selección cuidadosamente escogida de 10 series turcas que, en mi humilde opinión, se han destacado no solo por sus tramas, sino también por esos momentos de baile que nos han dejado marcados en la memoria, esas escenas que hemos querido volver a ver una y otra vez. Esos instantes en los que el corazón ha latido un poquito más fuerte y en los que hemos sentido la magia del cine en su máximo esplendor. Pero, como es costumbre en este canal, antes de que nos sumerjamos por completo en esta maratón de romance y movimiento, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series, si quieren unirse a esta maravillosa comunidad de seriéfilos que hemos construido, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, se asegurarán de no perderse ninguno de los vídeos que tengo preparados para ustedes, y que son muchos, créanme. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta lista que estoy segura que los va a enamorar, que los va a inspirar y que, ¿por qué no?, los va a hacer mover el esqueleto. Y vamos a arrancar nuestro viaje con una serie que estoy segura de que muchos de ustedes ya conocen, pero que es imposible dejar de mencionar cuando hablamos de bailes que nos roban el corazón, de escenas que nos dejan sin aliento y de química en estado puro, Kara Sedda, o Amor Eterno, como la conocemos en español. Esta joya televisiva, que nos sumerge en la historia de amor imposible entre el ingeniero Kemal Soydere y la joven Niansezin, tiene momentos de baile que son pura magia, que destilan sentimiento en cada compás. No se trata de coreografías complejas, al estilo de un musical de Broadway, pero la forma en que los personajes se mueven, la conexión que se percibe en cada mirada, en cada roce de manos, en cada abrazo prohibido, es lo que hace que estas escenas sean tan especiales, tan conmovedoras y tan difíciles de olvidar. Recuerdo con especial cariño la escena de la boda de Niankonemir Kozkuoğlu, ese baile agridulce, cargado de sentimientos reprimidos, de amor no correspondido y de desesperación silenciosa, que te estruja el corazón, que te deja un nudo en la garganta y que te hace sentir la injusticia de su situación. La música melancólica, las luces tenues, la tensión palpable entre los personajes, el dolor en la mirada de Kemal, es una escena que se queda grabada en la memoria, un verdadero hito televisivo. Y ni hablar de sus bailes más improvisados, esos momentos donde el amor aflora con toda su fuerza y los personajes se dejan llevar por la música, por sus sentimientos más profundos, por la pasión que los une, son absolutamente cautivadores, son instantes que nos hacen creer en la magia del amor. Después de Kara Sedda, nos sumergimos en el mundo oscuro y peligroso de Kukur, una serie que a primera vista puede parecer solo acción y drama, pero que esconde un corazón lleno de pasión y tradiciones. Si bien es cierto que la trama principal gira en torno a la familia mafiosa Kokobali y su lucha por el control de un barrio de Estambul, también hay espacio para el amor, para la lealtad, para la camaradería y, por supuesto, para el baile. Y es que en Kukur, los bailes tradicionales turcos se convierten en una forma de expresar la identidad, el orgullo, la herencia cultural y también, la pasión que une a esta familia tan peculiar. Recuerdo las escenas en las que los miembros de la familia Kokobali se reunían para celebrar una victoria, para conmemorar un nacimiento,
para reafirmar sus lazos de sangre y de amistad, y bailaban al ritmo de la música tradicional, con sus ropas coloridas y sus movimientos llenos de energía. Era como una explosión de alegría, una muestra de fuerza y unión que te ponía la piel de gallina, que te hacía sentir la fuerza de sus raíces y que te recordaba la importancia de la familia. Y aunque no son bailes románticos como tal, al estilo de un vals o un tango, la carga emocional que transmiten es innegable, la energía que emana de cada movimiento es contagiosa y por eso, sin ninguna duda, merecen estar en esta lista de bailes inolvidables. Ahora vamos a cambiar un poco de ambiente y nos vamos a adentrar en el mundo de Guillerin Saba, o Guerra de Rosas, una serie que quizás no es tan conocida como las anteriores, pero que tiene un encanto muy especial, una magia que la hace diferente y que la convierte en una joya oculta de la televisión turca. Esta producción nos presenta una historia de venganza, de ambición y de amor, donde dos mujeres, la humilde Gulru y la sofisticada Gulfem, luchan por lo que quieren, ya sea un puesto en la vida, el amor de un hombre o la aprobación de la sociedad. Y aunque el drama es el plato principal de esta serie, los bailes también tienen su protagonismo, especialmente en esos momentos de tensión o de celebración. Aquí, las escenas de baile no son tan frecuentes como en otras series, pero cuando aparecen, son realmente memorables, son momentos que te dejan pensando, que te hacen sentir la intensidad de las emociones de los personajes y que te revelan la complejidad de sus relaciones. Recuerdo un baile en particular, donde los personajes principales, los que se disputan el amor y el poder, se dejan llevar por la música, y en esos movimientos, en esos cruces de miradas, se percibe la tensión, el deseo, el conflicto que existe entre ellos, la lucha que libran en silencio. Es un baile que te cuenta una historia, que te revela la complejidad de los sentimientos de los personajes y que, sin duda alguna, te deja con ganas de más, te hace querer saber qué pasará después, cómo se resolverá este intrincado conflicto. Y después de tanta intriga y tensión, vamos a cambiar de tercio y nos vamos a sumergir en el universo de la comedia romántica con Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta serie es un torbellino de romance, de situaciones divertidas y de personajes entrañables. Y aunque no tiene grandes coreografías, al estilo de un musical, los bailes improvisados de Can y Sanem son absolutamente adorables, son momentos llenos de ternura, de espontaneidad y de magia. La forma en que se mueven, la conexión que se percibe entre ellos, la química innegable que irradian, es lo que hace que estas escenas sean tan especiales, tan irresistibles para los amantes del romance. No son bailes profesionales, al estilo de un concurso de danza, son movimientos torpes, llenos de ternura y diversión, que reflejan la espontaneidad y la química que existe entre los protagonistas, su forma de comunicarse y de conectarse a través del lenguaje del cuerpo. Son esos pequeños momentos, esas escapadas a la pista de baile, los que hacen que esta serie sea tan encantadora, tan adictiva y tan fácil de ver, y por eso, no podía faltar en nuestra lista de bailes inolvidables. Y ahora, vamos con un clásico, una de esas series que marcaron un antes y un después en la televisión turca, que se convirtieron en un fenómeno mundial y que siguen siendo recordadas con cariño, Asmemnu, o Amor Prohibido. Esta serie es un drama intenso, lleno de pasiones desatadas, de traiciones dolorosas y de dilemas morales, pero también tiene escenas de baile que son pura elegancia, pura sensualidad y puro deleite para los sentidos. Los bailes de la alta sociedad turca, con sus trajes impecables, sus joyas deslumbrantes y sus movimientos refinados, son un verdadero espectáculo, una muestra de la opulencia de la sociedad de la época y del poder de la danza como forma de comunicación. Recuerdo particularmente las escenas de baile en las fiestas de la mansión, donde se podía palpar la tensión sexual entre los personajes, esa atracción prohibida que estaba a punto de explotar, esos sentimientos que no podían ser expresados en palabras pero que se manifestaban en cada movimiento, en cada mirada, en cada roce de manos. Eran bailes que contaban una historia, que revelaban los secretos, los deseos ocultos, las pasiones reprimidas y que mantenían al espectador al borde del asiento, expectante ante lo que iba a pasar. Cambiamos de tono ahora y nos vamos a sumergir en la historia de Istanbul Yücelin, o La novia de Estambul. Esta serie nos cuenta la historia de amor entre Süreyya, una joven independiente, una cantante talentosa y una mujer moderna, y Faruk, un hombre perteneciente a una familia tradicional de Bursa, una ciudad con una rica historia y una cultura milenaria. Y en este choque de culturas, en este choque de mundos tan diferentes, los bailes también juegan un papel muy importante, son una forma de conectar con las raíces, de expresar la identidad y demostrar cómo el amor puede superar cualquier barrera.
Los bailes tradicionales de Bursa, con sus coloridos trajes, sus ritmos alegres y sus movimientos enérgicos, son un símbolo de la identidad de la familia Boran y la forma en que Süreyya se integra a estos bailes, con entusiasmo y con respeto, es un reflejo de su adaptación a su nueva vida, de su intento de pertenecer a un mundo que, al principio, le parecía tan ajeno. También hay bailes más íntimos, donde Süreyya y Faruk se dejan llevar por la música, y en esos movimientos, en esas miradas, en esas sonrisas, se puede sentir la intensidad de su amor, la conexión profunda que los une y el deseo de construir un futuro juntos. Ahora vamos con una serie más reciente, una comedia romántica que ha conquistado corazones en todo el mundo, Senkal Kapm, o Llamas a mi puerta. Esta producción, que nos cuenta la historia de amor entre Eda, una joven florista con un gran corazón, y Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante, ha cautivado a millones de espectadores con su encanto, con su humor y con sus personajes inolvidables. Y aunque no es famosa por sus grandes coreografías, al estilo de un musical de Broadway, los bailes que tiene son adorables, son momentos llenos de alegría, de química y de ternura. Las escenas donde Eda y Serkan se dejan llevar por la música, ya sea en una fiesta, en una boda o en una simple reunión de amigos, son divertidas, espontáneas y revelan la evolución de su relación, la forma en que van dejando atrás sus diferencias y van conectando a un nivel más profundo. No son bailes elaborados, son momentos espontáneos, donde los personajes se relajan, se divierten y disfrutan el uno del otro, y precisamente por eso, son tan encantadores, tan irresistibles para los amantes del romance y de las historias que te hacen sonreír. Es como si el baile fuera una forma de celebrar su amor, de dejarse llevar por la magia del momento, de conectar a través del lenguaje del cuerpo y de reafirmar el sentimiento que los une. Continuando con nuestra lista, nos encontramos con Kiralkask, o Te alquilo mi amor, una serie que nos cuenta la historia de amor entre Defne, una joven camarera que acepta fingir ser la novia de un exitoso diseñador de zapatos, y Ömer, ese hombre reservado, con una coraza que esconde un corazón lleno de sensibilidad. Esta producción también tiene algunos momentos de baile que merecen ser destacados, aunque no sean el punto central de la trama, ni tengan la complejidad de otras coreografías. Los bailes de Defne y Ömer, a menudo en bodas, en fiestas o en reuniones de amigos, son una oportunidad para verlos relajados, divertidos y disfrutando de la compañía del otro. Las miradas cómplices, los roces accidentales, la complicidad que se percibe en sus movimientos, son una prueba más de la química irresistible que existe entre ellos, de la atracción que no pueden negar y del sentimiento que va creciendo poco a poco. Y aunque no sean coreografías profesionales, con movimientos perfectos y pasos estudiados, la carga emocional que transmiten es suficiente para que merezcan estar en esta lista, en nuestra selección de bailes que nos roban el corazón. Casi llegando al final de nuestro recorrido, nos detenemos en Siyabe Yazask, o Amor en blanco y negro. Esta serie es un drama intenso, lleno de pasión, de peligro y de misterio, que nos sumerge en la historia de amor entre Asl, una joven doctora que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario implacable con un pasado oscuro. Y aunque no es tan conocida por sus bailes, como otras series de esta lista, hay un par de escenas que merecen ser mencionadas, por la intensidad emocional que transmiten y por la forma en que revelan la complejidad de la relación entre los protagonistas. Los bailes de Asl y Ferhat, a menudo en momentos de tensión, de peligro o de celebración, son una forma de expresar la intensidad de su relación, la atracción que existe entre ellos y el conflicto que los enfrenta. No son bailes románticos como tal, al estilo de un vals o un tango, pero la forma en que se mueven, la conexión que se percibe entre ellos, refleja la complejidad de sus sentimientos, la atracción y el conflicto que existe en su relación, la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y para cerrar esta lista, no podía faltar Asklaftan and Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie, que nos cuenta la historia de amor entre Hayat, una joven soñadora y Murat, un hombre exitoso y ambicioso, tiene escenas de baile que son pura diversión, puro romance y puro disfrute para los sentidos. Los bailes improvisados, las celebraciones con amigos, las fiestas sorpresa y los momentos de alegría son una oportunidad para ver a los personajes relajados y felices, para verlos disfrutar de la vida y de la compañía del otro. La química entre Hayat y Murat es evidente en cada movimiento, en cada mirada, en cada sonrisa, y los bailes son una muestra más de la conexión especial que existe entre ellos, de la forma en que se complementan y de la felicidad que encuentran el uno en el otro. Son bailes alegres, divertidos, que te contagian su energía y que te hacen querer unirte a la fiesta, que te hacen creer en el poder del amor y que te recuerdan que, a veces, la mejor forma de expresar nuestros sentimientos es a través del movimiento y del lenguaje del cuerpo. Y así,
mis queridos seriéfilos, llegamos al final de nuestro recorrido por estas 10 series turcas que nos han enamorado no solo con sus historias, sino también con sus bailes, con esos momentos mágicos en los que la música, el movimiento y los sentimientos se entrelazan para crear escenas que nos roban el aliento y que se instalan para siempre en nuestra memoria. Hemos visto bailes románticos, bailes tradicionales, bailes improvisados y bailes de alta sociedad, pero todos con algo en común, la capacidad de transmitir emociones, de contar historias y de hacernos sentir parte de la trama, de hacernos creer en la magia del amor y de la danza. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje, que estas series les hayan dado muchas horas de entretenimiento y que, al ver estas escenas, hayan revivido los sentimientos que experimentaron la primera vez que las vieron. En resumen, hemos explorado 10 series que nos han demostrado que el baile es mucho más que movimientos coordinados, es una forma de expresión, un lenguaje universal que nos conecta con las emociones más profundas de los personajes y que nos permite comprender la complejidad de sus relaciones. Desde los bailes elegantes de la alta sociedad hasta los movimientos torpes pero llenos de ternura de las parejas en la cotidianidad, cada escena nos ha revelado un aspecto diferente del amor, la pasión, la identidad, el orgullo, la tradición y la lucha por la felicidad. Hemos visto cómo los bailes en Kara Sedda nos estrujaban el corazón, cómo los bailes tradicionales en Kukur nos transmitían fuerza y orgullo, y cómo los bailes improvisados en Derkencikus nos contagiaban de alegría. Cada serie, a su manera, nos ha demostrado que el baile es una pieza clave para entender las historias que nos cuentan, que es un elemento esencial para crear escenas memorables y que, a veces, las palabras no son suficientes para expresar la intensidad de nuestros sentimientos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este viaje seriéfilo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes, a seguir buscando nuevas historias que nos hagan soñar y a compartir mi pasión por las series. Espero que esta selección les haya gustado, que se animen a ver las series que no conocen y que, si ya las han visto, disfruten recordando esos momentos especiales. Y recuerden, que en la vida siempre haya un ritmo de baile, una melodía que los haga sonreír y que los llene de felicidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes, cuál de estas series les gustó más. ¿Cuál de los bailes les pareció más memorable? Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, que me cuenten qué series con bailes memorables conocen y que compartan conmigo sus impresiones. Su opinión es muy importante para mí, y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Y antes de despedirme, los invito nuevamente a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos seriéfilos para que más personas puedan disfrutar de estas maravillosas series, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Los espero en el próximo vídeo, y recuerden, que la vida siempre tenga un ritmo de baile. Hasta la próxima, seriéfilos.